Hola amigos, amigas, bienvenidos. Estamos en Aprende Biblia. Vamos el día de hoy a continuar con Gedeón, este personaje, este juez que se levanta contra los madianitas después de 7 años de que estuvieron pues literalmente sobre los israelitas, haciéndolos incluso escapar a cuevas, y que recordemos que en el capítulo 6 de Jueces estas personas eh, seminómadas, parientes de los israelitas en términos de descendientes de Ismael, venían y acababan con todo lo que sembraba Israel, y acababan con todos los sembradíos, y era básicamente un asedio que Dios permitió durante 7 años porque se habían alejado del Señor. Levanta este juez Gedeón, y vimos en el capítulo 6 de Jueces cómo lo hace, y el día de hoy vamos a revisar Jueces número 7, cuando Gedeón es fortalecido por el Señor, pero en la más profunda y clara manifestación de su debilidad. El Señor en su debilidad se perfecciona su poder en la debilidad de Gedeón, y la debilidad de Gedeón era principalmente el miedo. El miedo, que era pues lógicamente en términos de andar por vista más que por fe. Recordemos que en el antiguo pacto, a diferencia de nosotros, el Espíritu Santo venía sobre las personas para hacer ciertas obras, y a diferencia de nosotros, que hemos sido añadidos al nuevo pacto, el Espíritu de Dios mora en nosotros, siendo nosotros templo del Espíritu Santo, y que pues finalmente siguen manifestándose en nosotros, al igual como humanos que somos, Gedeón, el miedo. El miedo en nosotros es una característica absolutamente normal, absolutamente comprensible por parte de Dios. También entiende que somos carne. Él no olvida que somos polvo. Él no olvida las características que tenemos, sobre todo la parte que nosotros entendemos también, que pues no es por fe, no es por vista, sino es por fe. Entendemos también que es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entendemos también que es la palabra del Señor la que nos sostiene. Sin embargo, esto no nos libra del miedo en el ambiente en el que vivimos. Pablo, entendiéndolo, el mismo Pablo dice que él ha orado para quitarle el Señor un aguijón en la carne, que vamos a terminar de hecho con este pasaje, y dice: por eso ahora me glorío más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, lo dijo, pero también lo dijo porque Jesucristo mismo le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El día de hoy vamos a ver cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de Gedeón. Sí, con un hecho glorioso y demás, que lo vamos a ver en el capítulo 7 de Jueces. Pero aquí es muy importante que entendamos esto, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, y en el caso de Gedeón fue en su debilidad del miedo, y obviamente en las circunstancias tan gloriosas. A diferencia de nosotros, muchas veces vemos que Dios se manifiesta en nuestra debilidad del miedo con una fe gloriosa que nos da el Señor, con una fe y una manifestación de su amor y la confianza que tenemos, y sí se manifiesta primero en nuestro corazón y luego en las circunstancias, y otras veces no como nosotros quisiéramos. En el caso de Gedeón fue en las circunstancias que el Señor le envió. El Señor le envió a Gedeón a combatir a los madianitas. Pero vamos a ver algo muy importante también, que esto, y es igual para nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la gracia y el poder se manifiestan en nosotros para la gloria de Dios. Siempre va a ser para la gloria de Dios. Así que, hermano, hermana, si tú estás esperando que se manifieste la gloria, se manifieste el poder de Dios, pero no para la gloria, para que Dios sea glorificado, difícilmente lo va a pasar. Y digo difícilmente por nada más pues por buena educación, pero no se va a manifestar la gloria de Dios en tu vida
o el poder de Dios en tu vida si no es para que le des gloria a Dios. No es precisamente para que nosotros seamos bendecidos y seamos pues nosotros mismos glorificados, o seamos nosotros exaltados o sanados o prosperados o felices. Si se va a manifestar el poder de Dios, va a ser para que Jesucristo sea exaltado, primero en nuestros corazones y luego pues en nuestras vidas. Pero los milagros van a ser para hacernos a la imagen de Cristo. Dios actúa muchas veces a favor de nosotros, incluso sin pedírselo. Dios actúa muchas veces a favor de nosotros, incluso ni cuenta nos damos al mantenernos con vida o fuera de peligro, ni nos enteramos, estando añadidos al nuevo pacto. Sin embargo, nosotros sabemos y entendemos que el Señor en su gloria y en su misericordia se manifiesta en nosotros, porque ahora el poder de Dios está glorificándose en nosotros para hacernos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Era un mandamiento amar a Dios en la ley, era un mandamiento amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. En nuestro caso, en la gracia, no es un mandamiento porque no estamos bajo la ley, sino ya es una clara evidencia de que nosotros vivimos, estamos todavía en perfeccionamiento y en santificación para darle gloria a Jesucristo. Y el mandamiento que deja Jesucristo es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Para eso necesitamos gracia y que Jesucristo sea glorificado. Entonces vamos a ver esto, y voy a hacer el énfasis en lo que te estoy comentando en Jueces 7. Dice, comienzo a leer: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Aroz, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo, que había convocado en el capítulo 6 de Jueces, acamparon junto a fuente de Herón, y tenía el campamento de los madianitas al norte. Y Jehová dijo: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Este es el asunto de los asuntos. El día de hoy, no sea que la iglesia se alabe a sí misma por su fe, diciendo: por mi fe he sido prosperado, por mi fe he sido tal, por mis, no sé, cualquier cosa que ponga de antemano, cualquier victoria o cualquier vivir bien o centrado en la persona, es una autoalabanza si no se le da en primer lugar la gloria a Jesucristo, y entender que es primer lugar para Dios es hacernos a la imagen de Jesucristo, no bendecirnos de una u de otra forma, sino es hacernos a la imagen de Jesucristo, porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas han sido son usadas por Dios para bien, precisamente a los que amamos a Dios, y al final dice que todo esto ha sido para hacernos a la imagen de su Hijo. ¿Qué tiene que ver entonces y por qué mi insistencia? Bueno, mi insistencia es muy simple: que el poder de Dios se perfecciona como en Gedeón, en su debilidad, pero debe de ser para la gloria de Dios, por lo que dice el Señor precisamente como un principio. Dice Romanos 8, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Gedeón fue llamado con un propósito. Nosotros hemos sido llamados con un propósito también. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó,
y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ok? Entonces, estos han sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito nuestro? Ser hecho a la imagen de Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de Gedeón? Librar a Israel de los madianitas. Puedes comparar la diferencia de propósitos en la gracia y en la misericordia. Dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Bueno, entonces una vez insistido en esto, voy a leer el versículo 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Todavía sin comparar el número de madianitas, que era muchísimo mayor incluso a los 22,000. Bueno, en el versículo 4 dice, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Bueno, aquí varias cosas. En primer lugar, todavía hay mucha gente. Muchas veces nos dicen a nosotros las situaciones que afrontamos y diciendo, de veras que lo lograste, eres una persona muy capaz y lo lograste y demás, y pues se nos olvida darle gloria a Dios y entendemos que lo que somos porque Dios nos hizo así, las cosas que vivimos son porque Dios las ha permitido, y el Señor dice, todavía hay mucho de ti, todavía hay mucho de ti. Entonces nosotros debemos de ver que el Señor va disminuyéndonos cada vez más para que Él pueda ser glorificado más. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Con esto no estoy diciendo que el Señor nos va haciendo más inútiles. Lo que estoy diciendo es que el Señor nos va haciendo menos dependientes de nosotros mismos, y por eso nos va poniendo circunstancias cada vez más grandes y por mucho de nosotros mismos. No sea que nos alabemos y digamos, yo lo hice. Por eso el Señor nos va poniendo circunstancias cada vez más y más complicadas, más grandes que nosotros, para que dependamos más de Él. Ahora, el hecho de que haya puesto esta prueba el Señor es que los que lamieron como perro arrodillados, en teoría, de acuerdo con algunos expertos, vamos a llamarle así, en estos tiempos de históricos, cuando leen esto, lo entienden de una manera diferente a como yo he escuchado a muchos predicadores que lo entienden. En teoría, lo más conveniente en cuanto a perfiles de guerra eran aquellos que se doblaron sobre sus rodillas y llevaron el agua a sí mismos, poniendo atención todavía a las cosas y demás. Y sin embargo, los que se soltaron su espada y lamieron así, se acostaron y lamieron como perros, esos eran los menos calificados, porque se ocuparon primero de sus necesidades que el estar poniendo atención. Se olvidaron de todo esto y empezaron a lamer agua como perro. Dice,
con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas. Entonces fue el número, voy a leer el versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. El agua con su boca, es decir, se inclinaron sobre los demás. Es decir, más cualquiera que dice, entonces llevó el pueblo a las aguas y dijo, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Es decir, estos no se doblaron sobre sus rodillas, sino que lamieron, se llevaron el agua, se inclinaron al agua y agarraron agua y lamieron como perro. Los otros se inclinaron sobre su rodilla, muy propiamente, y se llevaron el agua a ellos. Había cierta confusión al respecto de esto, pero bueno, checado en versiones como la Nueva Versión Internacional, queda más claro por si lo quieres checar. Bueno, entonces, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián bajo el valle. Bueno, entonces aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, el Señor sabía perfectamente que aún así tenía que atender el miedo de Gedeón, y lejos de rechazarlo o de recriminarlo o simplemente ya decirle, sabes qué, tal, hizo lo mismo que con Moisés. Moisés puso peros de su forma de hablar y le dijo, ahí está tu hermano Aarón. Hizo lo mismo con Gedeón, al pero que todavía tenía Gedeón, aún habiendo hecho las pruebas, la prueba del capítulo anterior, le dice, y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Obviamente el miedo de Gedeón era de por sí 20,000 y no alcanzaban. Luego se bajó a 10,000 y luego se bajó a 300 y pues sí, Señor, pero no vaya a ser, dijo el Señor, que el pueblo diga, yo me salvé con mi fuerza. No vaya a ser que haya gente que crea que porque tiene fe que ni siquiera viene de él mismo, diga, yo te voy a enseñar haciendo milagro, yo te voy a enseñar cómo puedes recibir un milagro, y no para que te alabes a ti mismo, sino para que lo alabes a lo mejor a la persona, a lo peor, a la persona que supuestamente te enseñó cómo recibir un milagro. No, mis amados, no es así la cosa, no es así. Dice, eran una gran multitud, como langostas, como la arena del mar, sus camellos innumerables. Versículo 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre que estaba contando a su compañero un sueño, y diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Cuando oyó
Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Quiero que por favor revisemos una cosa. No sé, por ejemplo, aquí en el Zócalo de la ciudad, aquí, perdón, estoy en Acapulco, Guerrero, México. En la Ciudad de México hay algo que se llama el Zócalo de la Ciudad de México, donde está el Palacio Nacional, donde habita el presidente de la República Mexicana. Se llama el Zócalo. En el Zócalo es una explanada muy grande y números van y números vienen. Se cuentan el número de personas de acuerdo según los intereses, pero geográficamente hablando y poniendo un espacio para cada persona que ocupa y todo, se ha calculado que caben entre 120,000 y 300, unos dicen que 300,000 personas en el Zócalo, y sumándole calles aledañas hasta 500,000 personas. Bueno, ¿a qué voy con esto? Yo no sé, contando entre tres diferentes de los pobladores que estaban de Madián, más los amalecitas y los camellos, el espacio que ocupaban todas estas personas en una explanada enorme, muchísimo más grande que la que conocen, la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Era inmensamente más grande. Bueno, de toda esta explanada, de todo este valle en el que estaban todas estas personas que estaban acampando, las probabilidades de que llegara Gedeón exactamente donde estaban, escondido, por supuesto, dos fulanos que soñaron, pues lo que soñaron. Las probabilidades son infinitas, pero justamente llegó ahí por la providencia de Dios, en la hora en la que justamente empezaron a platicar lo que empezaron a platicar estos dos enemigos de Israel. Y justamente el sueño poniendo a Gedeón en las proporciones adecuadas. Dice: yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba. O sea, por si tenía dudas, el panadero Gedeón sabía exactamente lo que era un pan de cebada y pudo interpretar con absoluta claridad y sin mayor problema, no de que si era Jehová Junior o no, sino que era un pan, un simple pan. Y rodando el pan, o sea, hasta todo lleno de tierra, que rodó, dice, un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda. Yo me imagino que se refiere a la suya que contó el sueño, y trastornó arriba abajo y la tienda cayó. Y dice, y trastornó, no destruyó, sino que la trastornó. Y su compañero respondió: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. Yo creo que se habían enterado, obviamente, o fue revelación de Dios, yo no lo sé. Pero el chiste es que sabían el nombre de Gedeón y sabían que era una persona pues ni juez todavía, o empezó a hacerse famoso, yo creo, por lo que había destruido los altares, y por eso le llamaron Jeroboam. Yo creo que se enteraron, ¿sí? Hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y no se quedó ahí a escuchar si se empezaron a reír y decir: ay, qué cosas andas soñando, cuate, de veras, ya no andes cenando esas cosas. Y el otro que interpretó, pues sí, ¿verdad? Tienes razón. Ya no andes haciendo ese tipo de cosas, haciendo estas cosas de cenar tan fuerte, para que sueñes eso. Dice que oyó el relato del sueño y su interpretación, y finalmente adoró a Dios. Y la fe viene por la palabra, por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Estos oyeron en el sentido de interpretación del sueño, palabra de Dios en el sentido de que Dios estaba confirmándole a Gedeón.
y adoró. Nosotros tenemos más bendición que Gedeón, porque él oyó para creer. Pero Jesús dijo, bienaventurados son aquellos los que sin ver creyeron. En las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando se aparece en medio de los discípulos y uno de ellos que no había estado ahí, dijo, pues yo no voy a creer hasta que lo vea. 8 días después se aparece Jesús en medio de ellos y les dice y le llama a este discípulo diciendo, ven acá, mete tu mano aquí, mete tu mano acá. Lo voy a leer. Dice Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió diciendo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no sé qué tan bienaventurado más hubiera sido Gedeón, que hubiera creído sin haber visto. Pero él creyó cuando vio señales. Él creyó cuando vio. Pero nosotros tenemos la bendición de nuestro amado Jesucristo, que nos ha dado su Espíritu Santo, para que sin haber visto, creamos. Y creamos que esta es palabra de Dios. Dice entonces, cuando Gedeón oyó el relato de sueño, interpretación, adoró. Y bueno, vuelto, les dijo a todos, versículo 6, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, bueno, llega y les dice, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 300 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Bueno, les da instrucciones que hagan lo mismo que él, de llevar en una mano una antorcha y en otra mano una de estas teas o barro, objetos de barro, diciendo, dice en el versículo 18, versículo 17, y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago, y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas de alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche. Estamos hablando de las 10 de la noche, no de nuestra medianoche, sino de acuerdo con estos horarios. Cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Te acuerdas que el sueño de la interpretación del sueño fue y trastornó? Bueno, él los trastornó el Señor. Y los 300 que tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta tal lugar. Bueno, Israel entonces las tribus que fueron con Gedeón los siguieron. Aparte, dice, cuando huyeron, dice que juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés,
Siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros de todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas, y tomó vados en Bet-bara y del Jordán antes que de ellos lleguen. Bueno, total que los vencen a los madianitas, y trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Efectivamente, el Señor es bueno y misericordioso, y su amor es eterno y para siempre. Aquí vemos cómo el Señor, en su gracia y en su infinita misericordia, hace que el Señor sea glorificado. Obviamente yo quiero que pongamos nuestros ojos más que en el milagro, que es glorioso, de lo que pasó con Gedeón y los madianitas, que entraron en tal confusión que empezaron a matarse unos a otros. Que pongamos la atención en esta clase de Aprende Biblia en cómo el poder de Dios se perfecciona primero en el corazón, que es en el caso de Gedeón y de muchos de nosotros, del miedo a las cosas por las que el Señor nos hace pasar. Nos hace pasar en situaciones que cada vez van siendo más grandes que nosotros, hasta que ya no tenemos de nosotros absolutamente más nada que hacer, sino darle toda la gloria a Dios por adelantado, fortalecer nuestra fe, plenamente convencidos de que Él es poderoso para hacer lo que ha prometido, como lo hizo Abraham, fortaleciéndose en fe, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era capaz de cumplir sus promesas. Nosotros nos fortalecemos en fe, no pidiendo señales del Señor, no pidiendo testimonios, sino en nuestro corazón. Bástate mi gracia, dice 2 Corintios 12, 8 y 9, dice: respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En qué eres débil? ¿En qué eres débil? Hermano, hermana, nacido de nuevo. ¿En qué eres débil? En la salud, en lo económico, en lo familiar, en lo laboral, en lo sentimental, en lo cualquier cosa. ¿En qué eres débil? Gloríate en el Señor, confía en su gracia, y su poder reposará sobre ti, dándole gloria a Dios y bendiciendo al Señor, y adorando como Gedeón, que tuvo la bendición de Dios, la gracia de Dios, de escuchar eso, porque el Señor así lo permitió. Pero somos más bienaventurados nosotros, que sin creer, que sin ver, hemos creído al Señor, y nos gozamos, y me glorío junto contigo en nuestras debilidades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo, su gloria y su bendición. Te doy gracias por haberme escuchado, que Dios te bendiga. Sé que es semana de vacaciones, pero espero que hayas podido darte el tiempo de llegar hasta esto, que te suscribas al canal, que le des like a este video, que lo compartas con otros y que actives las notificaciones. Bueno, Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima sesión de Aprende Biblia. Y recuerda que lo más importante de todo esto es que tú aprendas Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.